503. Zigzag, costura recta. Ya. El zigzag consiste en una puntada así, zigzag, más ancha, más angosta, y eso se regula aquí, del 1 al 6, si tú la quieres muy ancha o más angosta. Bueno, pero la pieza se quebró, por lo tanto, no te va a servir como para coser aquí, por ejemplo, y después para que no se te deshilache, tú le pasas zigzag. Como uno le pasa a las toallas, le pasa a muchas costuras, para no estar después encandelillando, ¿cómo se llama? Le pasas la máquina zigzag y te queda, ¿cómo se llama? Sellado, por decirte, para que no se deshilache. Entonces, como no tiene la pieza zigzag, no funciona. Ahora, no sirve para hacer ojales ni pegar botones, que aquí están las piezas, pero ahí tiene la ranura para el movimiento horizontal. Esas piezas están aquí, pero cuando se reponga el equivalente al zigzag, la pieza del zigzag, entonces se podría trabajar con zigzag y pegar botones o hacer ojales, ¿ya? Se puede comprar una cajita, en el caso si ustedes desean comprar una cajita, en vez de llevar este mueble, por decir, hay unas cajitas estándar, madera, modelo estándar, que en el servicio técnico de máquinas de coser en la comuna de Maipú, en la calle Manuel Rodríguez 1975, local 4, al llegar a Chacabuco, y esto queda a media cuadra de la plaza. La dueña es la señora Erika San Martín, y esto queda detrás del Unimark, ¿ya? Si que desean comprar esa caja, que es estándar y creo que vale como 12.000 o menos de 20. Ahora, se le cambió ¿qué cosa? El motor y el pedal, que son negros y son finos, ¿ya? Por lo tanto, la calidad no es la misma. Por lo cual, la señora dijo que esta máquina no se podía usar, por decir, toda una tarde, toda una mañana, sin pausa, porque si no se iba a quemar el motor, ¿verdad? Entonces, eso hay que considerar el tiempo, dada que calidad es china. También se puede comprar la caja en la calle Rosas, esquina San Pablo, si ustedes lo desean. Ahora, la mantención hay que hacerla anualmente. Se le hizo mantención hace un par de días, en junio 2023. Y siempre coser concentrada. ¿A qué me refiero? Que no estar viendo tele, ni estar tomando otros afanes, porque esto requiere mucha concentración. Al descoser, tirar la hebra del revés. Es decir, yo hice esta costura, me di cuenta que no era adecuada la costura, entonces tomo la hebra, este es el revés, tomo la hebra de aquí, se suelta con más facilidad que la de acá. Este es el derecho, este es el revés. Entonces vamos a ir leyendo punto por punto. Yo voy a ir a buscar una aguja que dejé aquí. Ya, seguimos entonces. ¿Cuál punto? Al descoser, tirar la hebra del revés. Ahora, si las puntadas salen irregulares, es decir, yo estoy cosiendo y siempre tengo que mirar la puntada, cómo va quedando. Si está del largo que yo quiero, y este es el que me señala el largo de la puntada. Y 5 puntadas, por ejemplo, para una sábana, yo ocupo una puntada más larga, ¿no es cierto? Pero si yo estoy cosiendo aquí y después con el tiempo, y termino acá, ¿verdad? Con el tiempo, esto con el lavado, todas las cosas se empiezan a descoser aquí. Bien. Entonces, ¿qué hago? Las últimas puntadas las hago, se supone, con retrocedo, y la hago con una puntada más cortita. Yeah. Este es 0, aquí ya no avanza. Y si hago retroceso R, me va a coser hacia atrás. Yeah. O sea, yo puedo hacer dos cosas. Estoy cosiendo con una puntada, pongámosle número 4, una puntada relativamente larga. 4, 5, ya, lo más largo. Pero al llegar aquí, con los años, suponiendo que es una sábana, esto se va a empezar a descoser. Entonces, ¿qué hago? Estoy en 5, bajo a 2. Y las últimas puntadas son finitas, de tal manera que esto no se me va a descoser. O bien puedo hacer esto.
retrocedo y la máquina retrocede, por lo tanto remacha. Ya. Se retrocede para remachar. Justamente. Entonces, si las puntadas salen irregulares, hay que revisar el ajuste. Y el ajuste, cuando digo puntada irregular, es porque sale una larga, una cortita, otra larga, irregular. O bien, la irregularidad se manifiesta en que aquí quedan unas puntadas así sueltas, como globitos. Ya, sí. Entonces, ocupé mucho hilo del carrete de abajo, corresponde al revés, y el carrete de arriba corresponde al derecho. Entonces, si aquí me sale como unos globos así, quiere decir que está funcionando mal. ¿Y dónde está la solución? Aquí. Y tenemos que, esto está numerado, y la señora explicó que los números más altos son más apretados, tengo entendido, ¿no es cierto? Y los menores son los más sueltos, Sí. ahí hay que graduar. Y si es muy, muy apretado, se va a cortar. Tal tirante va a quedar y se va a cortar la hebra. Entonces, si yo tomo el carrete, suponiendo, y llegamos hasta el momento de llegar aquí, suponiendo, se mete aquí, ¿verdad? Entre estos dos carretes, después se pasa por espérate, aquí se pasa por acá y después se toma ahí, ¿ya? Y el hilo está relativamente suelto, pero yo lo tengo que sacar de ahí. Bueno, ahí es donde se mete y eso es lo que hay que graduar con esta perilla, si va a quedar más tenso o más suelto. Si está muy suelto, se va a formar eso que van a quedar unas puntas así, no tan largas por supuesto, pero que esa costura no va a servir porque se va a soltar después y te va a ocupar 4 o 5 veces más del hilo que debería. Y eso se corrige ajustando esta pieza. Mamá, ¿Sí? consulta. ¿Tú después vas a explicar cómo se coloca el hilo o ya Sí, diste sí. la Sí, explicación de cómo se coloca el hilo ahí en ese? Voy a Ya. explicar todo. Está todo Ya. aquí en el listado. Ya. Ya. Si... Y aquí dice ajustar a ambos carretes. No, el que hay que es este nomás. Y el carrete de abajo es para colocar el carrete para qué cosa. El de adentro, el que está aquí adentro, tú levantas esta pieza, la puedes sacar incluso, y ahí hay un carrete que hay que poner. Ahí te voy a enseñar a poner te voy a enseñar a enhebrar también. Ya, entonces, el interior se ajusta con atornillador. Yo lo saco con 2 manos, dejo los dedos afuera y viene aquí. Saco. Les voy a enseñar a cómo se pone este carrete. Este carrete se pone así. ¿Te fijas que hay un corte aquí? Claro. Entonces el hilo va en la misma dirección y se pasa por, sujeta, se mete por este hoyito. Ya. Y ahí queda. Ya. Pero si tuviera problemas al coser, a veces, entonces, ¿cómo se ajusta? Con un atornillador que está en la cajita de máquina, un atornillador chiquitito para ajustar aquí. Ya. Este en este momento está bien ajustado. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Se toma así y con este dedo se apoya. Porque no me caben todos los dedos adentro. Y aquí se introduce y hay un fierrito cordón que calza con esto. ¿Ya? Pero al ponerlo, siempre que esta hebra aquí, tiene que sonar. Sonó. Ya. Perfecto. A mí a Ahí veces hace de clic. Exactamente. Entonces ahora voy a enseñar a enhebrar la aguja. Tenemos en primer lugar que esta pieza se suelta, entonces tenemos que asegurarnos que esté firme. Se toma la hebra hacia allá, se pasa por este agujero aquí, después aquí abajo, damos la vuelta por entre medio de estas dos piezas, de estos dos discos, se toma el alambre, finalmente esta pieza en ángulo recto. Se tira, porque eso,
para ver si tiene Ya, libertad de no acción. tiene que quedar afuera porque si no va a quedar suelto y abajo te va a formar esos globitos, como diría. Ujú. Después se pasan por aquí. Como decía la señora, si tú inviertes o alteras el orden de estas piezas, no te va a coser. Ya, aquí. Y ahora, si yo lo paso a la aguja, directamente esta hebra va a andar soltando para ahí y para acá. Entonces, el maestro le hizo una pieza que es de adentro hacia afuera. Y ahí queda enganchada. Entonces, esta hebra no va a andar bailando, sino que queda... ¿No? ¿Quieres mostrar de nuevo cómo es ese de adentro para afuera? Sacar el hilo Este. y colocarlo de nuevo. de aquí, de adentro, hacia allá. Y ahí queda dentro. ¿Te fijas que queda Ujú. dentro? Ya, Queda enganchado. enganchado. Ahora procedemos a enhebrar. La verdad que hay muchas cosas que explicar, pero yo me voy siguiendo para la pauta para que así no se me olvide ninguna. Ahora yo voy a coser, pero primero tengo que sacar la hebra que está abajo. ¿Y cómo se hace? Está todo enchufado, se gira esta manilla y asoma la hebra que está abajo. Entonces, para coser tienen que estar ambas hebras, la de abajo extendida y esta ahí. Ahí están las dos hebras. Ahora puedo coser. Pero esta hebra, yo al comenzar va a subir y me va a ocupar mucho de esta hebra. Si yo esta hebra la dejo así de largo, al subir me la va a consumir toda y se va a desenhebrar la aguja. Entonces esta debe quedar larga. Sobre todo si yo termino de coser esta tela aquí, por ejemplo, terminé, pesco la hebra y la corto aquí, malo. ¿Por qué? Porque suponiendo que esta pieza hubiera quedado abajo, al comenzar la próxima puntada de costura, imagínate que de aquí a acá me consume mucho hilo y este se va a desenhebrar. Entonces, para asegurarme, si no estaría muchas veces enhebrando la aguja, es complicado, entonces la tengo que dejar con, mira este largo, estando aquí ya más hilo no va a consumir. Ya, donde están las dos hebras afuera, esta y esta pasa debajo del pie de la máquina. Entonces vamos a coser. Para comenzar a coser se tiene que estar la aguja en el género. Presiono levemente este pedal porque está nuevo, entonces sale disparado y yo tengo que estar concentrada dónde voy a coser. En primer lugar, si voy a coser aquí al borde, veo la distancia de esta hebra con el borde, de este canal central, ¿verdad? Ya. Con el borde y estoy concentrada en que se deslice a esa misma, Ujú. en esa misma dirección, pero si no vaya a ir, qué sé yo, se me corre para allá, se me corre para acá, porque está muy veloz. Ahora, con la aguja adentro, empiezo a coser. Presiono levemente y siempre se toma, es que la tenía en retroceso, ahí sí, siempre se toman las dos, con la mano, uso las dos manos, con esta estiro la prenda y con esta la voy sujetando y voy manteniendo la distancia. Por eso no puedo estar viendo tele ni nada. ¿Cómo salió la costura? ¿Salió? Sí, paralela a la anterior, ¿no es cierto? Las dos están bastante general parejas, digamos. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Ya no voy a seguir. Corto, mantengo bastante distancia porque esta pieza está abajo. Vamos a ver. Que imagínate que yo ahora levanto la pieza. Mira, está a punto de. Claro. De cortar el hilo, de enhebrarse y la verdad que no es muy grato estar a cada rato enhebrando porque el tiempo que se ocupa cuando eso se podría prevenir. Siguiendo con los puntos. ¿Te parece que después hagamos las consultas? Ujú.
tirar hebra al revés, hay que revisar el ajuste de ambos. El interior se ajusta con el atornillador que ya te lo mostré, ¿no es cierto? Ya, los números de 0 al 5 indican el largo de la puntada. Sí. 5 es el más largo. Y yo tengo que atornillar aquí para que dé. Y si lo dejo en el 1, la medida que yo abro más esto, va a deslizarse más hacia abajo. Este es el 0 y esto es para retroceder, que es para remachar, ¿verdad? Ya, lo dejamos en el 4, 5. Disculpa, y el último que es una F. Es la R de No, retroceso. no, el de más abajo. F. Sí. Final será. O sea, es lo No más sé. largo que Es puede. lo más Más, largo. más largo no puede. Ya. Perdón, ¿y esto cómo sé que tengo la presión que tengo que ejercer ahí? Yo prácticamente no lo uso, solo que se desliza. Ah, ok, hacia arriba o hacia abajo, Ya. depende de la Lo bajo puntada. lo justo más si lo aprieto un poco. Ya. Antes del 0 es retroceso para remachar. La tela se debe marcar. Ya. Yo voy a coser un pantalón de cotelé. Esa tela tiene visos, que se llama, es decir, dirección que a veces se ve más oscuro, en otros se ve más claro. Si yo miro el pantalón aquí, está cortado, están unidas las dos piezas de la pernera, porque el pantalón no tiene pierna, tiene pernera. Entonces las dos piezas de la pernera, esta se ve brillante y esta se ve opaca. ¿Por qué? Porque se tomó la tela en dos direcciones diferentes. Ya. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo una tiza, cuando tengo corta un poco macho. Tienen viso, ¿ya? Viso que partes más claras y otras más oscuras, o que cambian más brillante, menos brillante, etc. Entonces, ¿qué hago yo? Si la tela es igual por ambos, la tela es cotelé, entonces por el revés yo lo marco. Ya. Esta es una pernera, esta es la otra, ¿no es cierto? El pantalón, las marco, porque no puedo unirlas así, ya, porque después me va a marcar la diferencia en un corte aquí, una parte clara, la otra oscura, se ve mal. Claro. En las prendas que tú compras en el centro aparecen así porque ellos cortan en forma industrial para rendir más, pero un verdadero corte es de otra forma. Ya. Entonces se hace eso. A su vez, si tú vas a hacer un pantalón, tienes que marcar cuál es, como las prendas son muy parecidas, las cuatro partes, dos de adelante y dos de atrás, marcas con una reverso, RR, la atrás, R por decir, de adelante, anverso, ya. Pero a mí me pasó, esta es la parte de adelante, el anverso, reverso. Pero yo puedo confundir lo que me pasó ayer, atrás con adelante, porque los dos dicen con A. Sí. Y delante con detrás también, entonces a lo mejor anoten un papelito, la A que quiere decir adelante, la R O an. en fin. Pero la clave, porque son tan parecidas que tú no puedes confundir esas piezas. Ya. Entonces, ya, la tela se debe marcar por el revés, pues el tejido tiene una dirección, ¿no es cierto? Los pelitos están todos para allá, por eso lo explicamos. Algunas usar reglas. ¿Qué usa una buena modista? No es al ojímetro, ya más o menos le calculamos así, no. Toma regla, mide centímetros para allá, centímetros para el otro lado. Y tiene su tiza de sastre, que no es esta, porque esta es muy blanda, la otra es tiza bastante más dura y es blanca. Hilo de hilván, que es un hilo más grueso, hay unos conos de este porque yo te voy a convidar. Ya, algunas prendas se lavan previamente por si encoge, pero ahí ya no me manejo, mi mamá las lava algunas. Las sedas o similares se cosen con un papel de refuerzo porque se resbala o recoge la prenda y cuesta, entonces se toma un papel de diario debajo y se va fijando. Debajo de la tiza. Claro, tú pruebas ahí, claro, para poder ver debajo. Pero esas ya son como cosas más exquisitas, digamos. Es como un papel de refuerzo.
Ahora, en una prenda con telas paralelas, por ejemplo, las perneras, se corta la tela con 2 piezas juntas. Ya. Esta es una pernera de este lado. Y esta es la de frente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tomo, corto esto. Aquí está ¿cómo se llama? Este el tiro que se llama, ¿no es cierto? Esta es la pernera de adelante. La de atrás, no puedo llegar y cortarla así, esta es la curvatura del tiro. No, porque me van a quedar las dos para esta misma dirección. Y tienen que ser encontradas. Entonces, si aquí yo tengo dibujo de unas mariposas, por ejemplo, o este me sirvió que tiene unas patitas, dibujo de los pies parados. Sí, La otra no la puedo hacer con los pies hacia abajo. claro. Entonces el diseño, yo tengo que estar muy atenta al diseño. Y aquí, por ejemplo, tuve que unir las 2 piezas, pero tuve que hacer coincidir en lo que más pude la costura del diseño. ¿Ya? Ahí está casi justa, pero se nota que se consideró el... Aquí está. ¿Te fijas que el diseño de este, porque este es una La continuidad del diseño. Esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante. Y al unirlas yo tuve que fijarme en el diseño para que coincida. ¿No? ¿Te fijas que se nota de lejos? Se van a ver bien, que están bien ubicados el diseño. Claro. Ya. Entonces, decíamos que la pernera, yo hice aquí, primero dibujo un molde en un papel de especial. Dibujo aquí el molde, hice un molde de papel y me resulta así. Esta es la parte del tiro. Vamos a inventar un tiro. Esta estoy hablando de la parte de adelante. La de atrás, no puedo decir, de aquí le voy a pegar el molde. Listo. El dibujo con la tiza, ¿no es cierto? Dibujo y la corto. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener, aquí está el diseño, acá está el diseño, y me van a quedar las dos en la misma dirección. Yo no me puedo poner un pantalón así. Entonces, ¿cómo lo hago? Para cortar la otra exactamente igual, tienen que estar, si aquí está el diseño, en contra, los dos opuestos. Este es el dibujo, y aquí está el otro dibujo, y ahí puedo hacer una sobre otra. pero con el diseño opuesto. Ya. Las dos, aquí están los dos monos frente a frente, al momento de hacer el... Y después yo separo, suponiendo que el diseño está por este lado, y me van a quedar las dos. Y el diseño aquí, el diseño acá, y no que este está el diseño, este al revés. Ya. Entonces tiene que estar opuesto. Esa es la idea, la tela. Por eso requiere mucha concentración. Se corta la tela con 2 piezas juntas, ¿no es cierto? Pero con el estampado en sentido opuesto, o cara a cara. Tiene diseño, este tiene diseño, y aquí corto. Y después al abrir, quedan perfectamente el diseño a la vista. Antes de coser con la máquina, con una tiza se marca la línea por donde se coserá. Ya. Para que ambas costuras sean iguales, a la misma distancia del borde, ya, yo las corté, ¿no es cierto? Ahora yo tengo que juntar estas piezas. Ya, tengo que juntarlas aquí, porque este va a dar... Tiene que estar cosido ahí voy a pegar el cierre seguramente, ¿no es cierto? Y después separo y está uno con la otra que está debajo, ¿no es cierto? Para que me salga una pernera aquí, la otra pernera acá, parte de atrás. Entonces, esta tiene que ser igual que la otra. Y como la cosa no es al ojímetro, ¿qué hago yo? Tomo la aguja y hago una puntada que se llama puntada de sastre.
en el color rosado, suponiendo que esté la puntada. ¿Como una guía? Ya. Pero esta puntada tiene una propiedad. Ya, suponiendo que este era el molde, ¿no es cierto? Ujú. Esta puede ser la parte de atrás una de adelante donde está el cierre. Pensemos que la de atrás, porque con el cierre mucho más. Y esta otra de atrás es exactamente igual. Ya, suponiendo que son las dos iguales. Entonces, para que yo después al coserla esta pieza me salga exactamente igual que la del frente, puede que la máquina se me aleje más del borde, se me acerque y va a quedar irregular. Entonces yo hago la siguiente pirueta. Espérate, la aguja bien. Hago la costura sastre. Y esta costura sastre es muy buena. Vamos a hacer aquí. Espérate, aquí para ilustrar mejor esta cosa. Suponiendo que ya las cortamos igual las dos, ¿no es cierto? Y como no es al ojímetro, sino que es no es al lote, sino que es al milímetro, como se dice, para que quede no lotijuaya en el fondo, ¿cierto? Ujú. Suponiendo que son dos piezas iguales. Entonces, aquí hay algo muy importante que te va a servir mucho. Porque en cualquier cosa, en un vestido, en una polera, lo que sea, tú tienes dos piezas iguales. Y como al coserla tú vas a lograr que quede la costura a la misma distancia. Entonces yo tomo las dos piezas, las pongo una sobre otra y ahora hago esta costura sastre. ¿Es muy banal? Sí, pero yo la dejo suelta. Suelta. Bien suelta. Tiene que quedar muy suelta. Bueno, como mi mamá era modista, yo observé todo y así aprendí. Cuando ella murió, ya era el curso de moda, pero tenía sobre todo la enseñanza de mi mamá. Ocupo harto hilo, para eso está el hilo, ¿cómo se llama este hilo? De hilván. Ya. Calculo que sea medio centímetro, por decirte, del borde. O puede ser otra dimensión. Esta se llama costura sastre. Pero cuento que sirve para este caso. Ya. Es para que dos piezas paralelas salgan exactamente igual y no que una salió más angosta, la otra más ancha, una más larga, otra más corta, no sé. O una muy al borde y la otra más separada del borde. ¿Te fijas que después no ajusta bien? Ujú. Está cosida en lote. Ya. Suficiente con esta muestra. Esta es la puntura. Esta es el sastre. ¿Cómo se ve? Suelto, ¿verdad? Ujú. Veo que todas queden como globo, por decirte. Ya. Ahora, ¿qué hago? Se supone que el hilo es contrastante con respecto a la tela. Ujú. Ahora hago esto. ¿Y qué hago? Corto la hebra. Corto. ¿Qué corto? Solamente la hebra. Entonces, ahora, suponiendo que esta pieza
yo lo tengo que unir a una manga, no sé qué cosa, ya. Entonces yo me guío por esta línea Ya. para pasar la máquina y acá me guío por esta otra línea que es la misma de esta. Sí. Entonces me va a salir esta prenda exactamente igual, ni un milímetro más ni un milímetro menos que la otra. ¿Queda claro? Sí. Esa es la costura sastre. ¿Cuál era el? Aquí. Entonces se llaman una prenda con telas paralelas. Ejemplo, la primera, se corta la tela con las dos piezas juntas, con el estampado en sentido opuesto o cara a cara. Antes de coser con la máquina, con una tiza se marca la línea por donde se coserá, para que ambas costuras sean iguales a la misma distancia del borde, y se hace la costura sastre con el color opuesto para poder visualizarla bien. Bueno, aquí es blanco. Dejan las puntadas muy sueltas para asegurar que ambas partes, para separar ambas partes, con las tijeras se cortan las hebras por entre las telas, así ambas partes paralelas quedarán iguales. Ya. Coser con luz diurna, no podemos estar cosiendo a las 8 de la noche, marcar las partes por el revés, como digo en una pernera, ¿cuál es la parte de adelante? Le pongo una A, pero cuidado que si atrás también tiene A, y a mí me pasó que me confundí con las letras. Y si yo pongo una D delante, pero puedo poner detrás, te fijas que la misma D, entonces me confundo, hay que tener cuidados. Ya, pasamos ahora al número 2. Al cortar la tela, dejar un margen de 1 centímetro para los bordes. Es decir, aquí está el modelo, por decirte, y yo tengo que considerar un borde, será 1 centímetro, medio centímetro, porque en algunos casos después yo voy a encandelillar o voy a pasar la zigzag para que no se me deshilache el borde. Entonces siempre se deja un margen, porque además las costuras a veces ceden, ¿no es cierto? Porque uno ya aumentó la talla, cede. Entonces, si queda muy al borde, se deshilacha, etc. Y a veces uno le pasa doble costura, sobre todo en los pantalones, en la entrepierna uno le pasa doble costura porque eso tiene más posibilidad de separarse. Ya, al coser una cinta por el borde, por dentro, ejemplo dentro del escote, ya tú tienes una polera, ¿no es cierto? Cortaste aquí, estilo redondo. ¿Y qué le vas a poner por detrás? Porque no lo puedes doblar esto, porque por la Puede ser una curvatura. cinta. Entonces, yo misma tomo una cinta aquí y la corto al sesgo, no paralelo aquí, sino lo más posible al sesgo. Tomo una regla, trajo una línea, la otra línea del ancho de esta tira. Perdón, ¿qué es cortar sesgo? Sesgo es diagonal. Yeah. Entonces, esta es la tira que yo voy a poner por el centro. Perdón, que voy a poner por el interior del borde, ¿verdad? De la polera. La corté al sesgo. Y esta la coso que queda por el lado de adentro. Y esta, como está cortada al sesgo, va a ceder y te va a dar la curvatura. Ah, ya. Porque si la pongo curvatura y pongo una, como está esta cortada en forma vertical, esta nunca va a ceder y se va a quedar arrugada, va a quedar tirante, en fin. Pero esta te da la curvatura. Ahora, me faltó cinta, entonces tengo que agregarle un pedazo. ¿Qué hago? Corto otra, también al sesgo, aquí estaría la otra, ya suponiendo que están las mismas dimensiones, pero ¿cómo las uno? Si yo lo corto aquí derechito en la línea ángulo recto y junto a esta otra línea ángulo recto, ¿qué va a pasar? Que las coso aquí, ¿no es cierto? Las coso en el ángulo recto, las coso aquí,
formo dos parejas, ¿verdad? Y después las tengo que coser al otro lado para que no se me deshilachen y me va a quedar un pelotón feo. Entonces tengo que hacer el corte correspondiente y que es el borde en diagonal y se une aquí. ¿Te fijas? Así se une. Ah, ya. Entonces yo la trato de unir estos extremos y paso la aguja aquí, coso aquí. Y después, como quedó unido, después quedó así. También en diagonal y no va a quedar ninguna pelota. Claro. ¿Queda claro? Esa es la idea. Eso es para el interior de un cuello que está al sesgo. Y ahí está el diseño. Se corta diagonal. Ujú. Ya. No coser al ojímetro, sino medir con regla. Ya. Los ojales se calculan por centímetro. Entonces, yo tomo eso. Ya. Listo. Esta es una blusa que tiene, ya pongámosle 8 botones. Entonces tomo una regla y mido 10 centímetros, hago una rayita. 10 centímetros, hago la otra rayita. 10 centímetros, la otra rayita. Entonces todos los ojales van a quedar a 10 centímetros. Hago el corte y hago el ojal. Lo coso con la montada que era un ojal. Y ahora yo tengo que pegar, hice todos los ojales, ahora tengo que pegar los botones. ¿Cómo lo hago para pegar los botones? Los ojales ya están calculados con 10 centímetros, entonces pongo la tela, aquí están los ojales. Entonces pongo esta tela que tiene los hoyos de los ojales, la pongo encima. Tomo el ojal, abro el ojal y paso la aguja y ahí coso el botón. Entonces el botón me va a quedar exactamente donde está el ojal y no más corrido para allá, más corrido para acá. O sea, se hace primero el ojal. El ojal. Y el ojal medido con milímetros, sí, con regla, la rayita. Después que está el ojal listo, ahora pego los botones metiendo la aguja por el ojal. Ya. Después viene el otro punto. Los ojales se calculan por centímetros. Los botones se pegan con la pieza del ojal por encima para mayor precisión. Usar hilo de un color más oscuro. Ya, yo tengo que coser esta prenda. Esta es de color calipso. ¿Qué hilo voy a usar? Lo más cercano que dentro de lo que yo tenía era este, que es más oscuro. Entonces, esa es la idea. Se va a notar menos. Pero si es muy claro, te fijas que más oscuro se pierde, se disimula. Y el más claro se nota, y si la costura está mal hecha, la idea es que no se note. Y después, usar hilo de color más oscuro. Para unir sábanas, usar la costura francesa. Y después aquí, eso lo vamos a hacer aquí. La costura francesa es, yo tengo que pescar estas dos sábanas, coserlas. Ya, ¿a dónde? Por la mitad tuve que unir una mitad de una sábana con la otra. Entonces, ¿qué hago? Coso una más, pongo una prenda más afuera que la otra. Suponiendo que es la misma, especialmente para sábana. Entonces, pongo una prenda más afuera que la otra. Verifiquemos, están las dos hebras. Tengo que tener la aguja abajo para empezar a coser. Ahora presiono. Voy marcando el borde, ¿verdad? Del pie con
el borde de esta hebra para que me quede más o menos parejo. Estoy fija la mirada en el borde, donde va el pie, que no se me corra para allá ni para acá. Ya. Entonces siempre hay que cortar más lejos con esta obra. Porque como se recoge yo tengo que estirar. Por lo tanto tengo que dejar un margen para recoger. Ya. Y ahora voy a hacer la costura para que no me quede así la sábana. Claro. Imagínate que por el revés me queda así y se ve como un pelotón. Entonces yo ahora hago esto, doblo aquí. Y coso acá. Ya. Entonces por ambos lados me va a quedar exactamente igual. Ya. Esta se llama costura francesa. Entonces no queda un pelotón ni quedan hilachas a la vista, sino que por ambos lados se ve igual. Y ahora se me quedó el otro hilo abajo, no sé. No alcancé. Para la máquina, la grabación. Ya cometí dos errores. Uno, que al cortar la hebra de la costura quedó muy corto y esa quedó metida en el carrete, no alcanzó a salir la hebra. Y esta quedó muy corta también y se me desenhebró, por eso la tuve que enhebrar de nuevo. Pero ahora, tomando la punta firme, trato de sacar la hebra que está abajo, pero no sale. ¿Por qué? Porque quedó dentro del carrete. Meto estos dos dedos y saco el carrete por su patita. Y ahora estiro esta hebra. Esto va a ocurrir muy seguido, entonces yo la pongo. Paula, cuando estés cansada, me dice. Y aquí es donde tiene que sonar la cosa. ¿Meto cuántos dedos? Aquí. Sujetando la patita, digamos. No sonó. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso. Quedó bien, ya quedó bien. Porque cuando no suena lo suficiente, sale disparado el carrete. Y hay que instalarlo, claro. Y todo eso depende de... Si tú te vas a fijar en esta cavidad, hay una parte que está abierta. Entonces se supone que esta hebra para abajo tendría que estar por la parte abierta y ahí hay que calcular hasta que encaje bien. Eso yo todavía no he adquirido mucho el manejo de esa parte. Y ahora tiro y salió la hebra de abajo. Entonces retomamos a lo que es la punta francesa. Todo esto yo lo hago hilvanado primero, o bien si uno tiene la suficiente práctica, lo hace así nomás. Esta es para una sábana, para que va a quedar por ambos lados igual y no que un lado quede al revés con todas las hilachas y por el otro. Ya. Aquí yo me voy a fijar a qué distancia va a quedar este pie con el borde, porque de eso va a depender que queden paralelas y ahí como que está muy al margen. No me acostumbro. No me acostumbro al ruido. Al ruido. Y anda rápido, ¿eh? El motor que sale disparado como loco. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo corto con distancia para que no. Ya. ¿Cómo quedó? Después de todo lo loca que es la máquina, quedó bien. Podríamos decir bien. Estiro.
Está con una puntada larga, ¿te fijas? Ahí como que me detuve o se fue más. Pero esa es para sábana. Ya. Porque yo qué hacía, los contornos, las sábanas se deterioran al centro. Entonces las corto por la mitad, tomo los bordes y los junto. Por lo tanto, los junto con esta costura. Y por lo tanto los bordes quedan a los lados. Y después las corto en sentido inverso. Pero eso es muy económico. Bueno, entonces, eso, quedó clara la puntada francesa. Yo voy a terminar toda la explicación y mañana vamos a practicar el fin. Esta es la puntada francesa. Que el borde, ¿te fijabas que un borde era más afuera que el otro? ¿Me quedó claro? Ya, muy bien. Entonces, se cosa por encima, así queda reversible. O sea, por los dos lados va a quedar igual. Se sugiere hacer moldes de papel. Ah, ya, tú quieres coser una polera o lo que sea, haz molde de papel. Existen las revistas burdas donde te enseñan a hacer un molde. Yo te puedo enseñar. Para evitar el deshilachado, unir las dos telas por el derecho, coser al borde. Y después se ve. Ah, ya, entonces yo voy a coser esta tela con esta. Este es la parte del diseño. Este es el diseño, este es el revés. Entonces yo las uno por el diseño. Este es el diseño. Aquí voy a hacer la costura por el lado del diseño. O lo que a mí se me va a ver, ¿no es cierto? Cuando la tenga puesta esa polera, se luce. Entonces, bajo el pie. Esto es suficiente, mira, todavía no termina de subir, por eso le veo que tenía que ser poquito ya. Estoy acostumbrada a esta máquina, ¿no? Ya. El motor está loco. Entonces, se supone que esto tenía unos dibujos de mandala. Aquí están los dibujos. Pero ¿y cómo va a quedar esto por el revés? No. Yo ahora invierto y hago esto. Esta era muy al borde, bien al borde. Y esta queda muy más adentro. A lo mejor esto puede ser para hacer una bolsa. Tú no quieres tener las hilachas por dentro. Ahí ya. Tengo que concentrarme en la que tiene el... Ya. Quizás con el otro motor habría sido más mejor. Entonces, ¿qué pasó? Que esta es una bolsa y este era el diseño, ¿verdad? Entonces aquí está la bolsa. Los contornos de la bolsa. Por dentro no está el hilachado, Claro. todo hilachado, sino que quedó así. Esa es una bolsa común y corriente. Una, ¿cómo se llama esto? Funda. Después, doblar las telas al revés. Se cose por el derecho primero, ¿no es cierto? Eso qué raro. ¿Cómo está al revés? Parece, pero después queda así. Y este era el derecho. Y hacer la costura definitiva. Al inicio, coser de atrás para adelante. Ya. Yo voy a hacer aquí, pero como quiero que esto quede, voy a unir estas dos piezas. No comienzo aquí, suponiendo que son sábanas. No comienzo aquí. ¿Por qué? Porque después esta se va a deshilachar con el tiempo. Entonces comienzo mejor más adelante. Y ahí aplico retroceso.
entre medio del pie, ¿te fijas? Entonces retrocedo, luego me tiro esto para que avance. Entonces ahora me tiro para adelante. Y pasarán los años y esto no se va a descoser porque quedó remachada. La otra alternativa que tengo, porque siempre las costuras al comienzo los bordes se deshilachan, ¿verdad? Entonces puedo hacer otra cosa. Puedo comenzar siempre en el borde, pero comienzo en uno, en dos. Entonces, ¿qué pasó? Me faltó hilo, lo tiro de aquí. Ahora largo. Retroceso 0 y lo demás. Muy bien. Ahí empezó. Y aquí me quedo corta. Vamos a arreglar de nuevo. No es suficiente. De aquí tiro. Y meto de adentro, desde aquí para afuera. Y ahí quedó manchado. Y ahora enhebro. ¿Te fijas que enhebro de aquí hacia allá? Si yo la aguja la pongo en otra dirección, no me va a coser. Ya. Están las dos afuera, esta está suficiente. Después estamos al inicio coser de atrás para adelante y después retomar de nuevo desde el borde así, queda bien remachado. Al final de la costura volver 1 centímetro, yo terminé, ¿no es cierto? Y para que no se me deshilache, retorno. O bien, los últimos centímetros lo hago con el chiquitito. Y ahí ese chiquitito nunca se va a deshilachar. Al final de la costura, volver 1 centímetro, hacer un retroceso, o bien con la puntada más corta para remachar. Ya. Asegurar que la máquina esté bien enhebrada, o sea, correctamente. Porque si le saltó una pieza no va a coser. Al finalizar una costura antes de cortar la hebra, dejar un largo adecuado para no tener que enhebrar nuevamente, que lo hemos visto. El carrete debe sonar al presionarlo. Al principio verificar que el pedal esté abajo. Este es el pedal. Sí, tengo que empezar a coser porque si no me va a hacer unas puntadas así. O sea, el pedal abajo me lo coser. Claro, porque ahí yo lo levanto para cuando termino de coser lo levanto. Ya. Al principio verificar que la hebra quede más larga porque al subir el soporte, este soporte superior tiende a desenhebrarse. Eso ya está explicado. Al coser, el hilo del carrete debe quedar encima de la placa. Esta es la placa. Y el carrete está abajo. Este es el del carrete. Debe quedar encima. O sea, yo no puedo coser con esta hebra que no se vea. Tiene que estar aquí. ¿Ya? Y tuve que sacar el carrete cuando la hebra se me cortó. Y este por debajo del pedal. Por encima de la placa. Si la puntada queda suelta por el revés y consume mucho hilo, hay que ajustar el carrete de afuera, que tiene números. El hilo quedó muy suelto, bien ajustar el carrete. El de afuera nomás, ese
y ahí veo los números. Aquí está muy bien puesto en la tensión del hilo. Y así la máquina se tranca es porque se enredó el hilo abajo. ¿Y qué pasa? Que hay un palito, ¿no es cierto? Hay un palito. Entonces el hilo queda ahí y varias veces quedó pegado. Entonces, ¿qué hago yo? Saco el carrete y saco todos estos 4 hilos que quedaron así y los saco y después puedo retomar la costura. Se trancan ya. Después pasamos a la 3. Si la máquina no cose, puede ser porque la aguja está colocada en una dirección incorrecta. Es de aquí para allá que negro. Y si enhebro de aquí para allá no me va a coser. Al inicio, probar la puntada en una tela sobrante. Ya, porque yo una tela no puedo estar ahí intentando que si me resultó la puntada o no, entonces tomo una tela como si hago un borrador, hago un ensayo, si está buena la puntada, si está todo bien, ensayo en otro tipo de tela. Si la tela está muy doblada, pasar lentamente la aguja con cuidado. Ya, aquí tengo que pasar de aquí para allá. Hay harto doblez aquí, ¿no es cierto? Imagínate, tengo 4 telas. 1, 2, 3, 4 y más esta que está doblada. Entonces aquí hay 2 telas. Y después voy a pasar por... Y aquí hay doblez. Entonces levanto para que pase bien y lo hago lentamente. Está muy dura esta cosa. Entonces la apoyo. A ver si se está reclamando. Y voy lentamente, sobrepasando, porque ahí, como dice, hay que usar otro tipo de aguja para esto. Ya, pero eran 1 centímetro, medio centímetro. Yo le ayudo a pasar esa parte. Porque pasar por sobre 4, ya vamos a salir. Esa es una dificultad que había por el camino. Ya vamos saliendo. Voy tirando la vela para atrás. Le ayudo incluso un poquito, ¿te fijas? Esa era una dificultad. ¿Qué hago? Levanté el pedazo. No corto el tiro. Más. Ahora sí, para arriba y todo. Y esto era para el tiro. Después dice. Si la tela está muy doblada, pasa lentamente la aguja y ahí con la ayuda. Al iniciar o al final también se puede acortar la puntada por 1 centímetro, lo que te explicaba. Sí. La rapidez también depende del pedal. Aquí. Si yo hago, la cuestión sale disparar. ¿Siempre hay que mantener el pedal? Sí, porque este es el que hace funcionar el motor. Y entonces, si yo lo aprieto de un paraguaso, va a salir quizás en qué dirección la costura. Y no va a estar el borde que yo necesito para esta costura. Este borde aquí sale disparar acá. Ya. Si la tela está muy doblada, pasar lentamente la aguja con cuidado y apoyando esto. Y ayudando, incluso voy a pasar, fíjate. Ya, al inicio o al final también se puede cortar la puntada por 1 centímetro, ¿te acuerdas? Sí. Ya. La rapidez depende del pedal, eso. Que el pedal no se caiga porque puede desajustarse. A mí se me cayó el otro día, chuta, que jodió y no me encendió. Pero estaba el motor que estaba mal. Al aceptarlo, usar una tela sobrante, porque ya, se abre esta cosa aquí, ¿no es cierto? Se abre acá, aquí tiene aquí atrás, yo enciendo la luz, este pituto, mira, aquí. A ver ahora. Ay, ¿para qué? Para la luz. Para que uno pueda hacer todo lo que Sí, decía. de estas ampolletas ya no hay, fíjate, la mía está apagada, el caballero me puso una ampolleta. Me había olvidado de lo de la ampolleta, pero sí.
¿Tiene? Sí. A lo mejor hay... Ah, por aquí tengo eso. ¿Por qué no me cerrar nada? A ver, listo. Ya, atrás hay un pituto negro que dice, me está haciendo oscuro, entonces yo lo presiono y enciende la luz y enfoca aquí. Después apago la luz. Para aceitarla, se levanta aquí, entonces el otro lado se aceitará ahí. ¿Con qué se aceita? Es- ¿Con qué se le Con echa? un aceite especial Ujú. que debe ser para máquinas de coser. Bien. También se saca esta tapa, se levanta para seguramente verificar si está mala o aceitar. ¿Qué va a pasar? Que al aceitar va a caer aceite con la aguja, con la costura o el de abajo y me va a manchar la tela. Entonces, ¿qué voy a usar? Una tela de desecho. Bien. Para que toda la gota que tiene que caer al inicio sea aquí y no me eche a perder la tela. Ya. Seda, tela normal, de hembro, no sé qué lo que es. Yo la verdad que no, yo siempre estoy normal, ¿no? Ya, tener, para aceitar una tela sobrante, pues la manchar con aceite. Tener tijeras a la mano, aquí están las tijeras. Tener alfiletero a la mano, un alfiletero, ya. Entonces, lo dejo usted, no sé dónde la dejé porque no uso el alfiletero. No dejar agujas sobre la cama, porque después olvídate, se te perdió la aguja. Y pues, ustedes se perdió. Esta cara Gracias. Ojito, Ya, estamos. Los cortes de tela los venden descuadrados. Ya, compré una tela y tú le dices 1 metro de tela. Y el tipo, aquí marcó el metro y se corre un poco más y corta. Y tú dices, ah, me regaló 5 centímetros. Pillería, estos parten aquí, tú quedaste con la impresión que te dio 5 centímetros más y después tiran para allá. Entonces, después cuando tú tomaste la tela, resulta que no estaba derecha esta parte. Estaba casi al sesgo. ¿Y qué tienes que hacer? Emparejar. ¿Cómo lo vas a emparejar? Toma, este me sirve como ángulo recto, ¿no es cierto? Para verificar, me sobra para allá, me sobra para acá, me pica falta. Yo tengo un mantel de plástico que es cuadriculado y ese me sirve para coser porque ahí hago al tiro la cuadrícula. Ya, esa era la idea de que las telas no vienen correctamente cortadas. Los cortes de telas los venden descuadrados para dar la impresión de que dan más tela. En casa verificar sobre un mantel cuadriculado. Las telas estampadas, al unirlas deben coincidir sus diseños o líneas, ¿verdad? Ya. Si faltó tela para el doblez de una pernera, comprar esta forma. Esta parte, chuta, no me alcanzó la tela. Y lo doble aquí en el borde, o sea, feo, o sea. Entonces, ¿qué hago? Compro un estrafor. ¿Tú conoces lo que es un estrafor? Es una cintita de este ancho. Es de algodón. Entonces viene, aquí no tiene borde de hilacha ni hilacha, sino que viene así la cinta y tú doblas aquí, pegas aquí el estrafor. Suponiendo que esta es la pernera. Terminó ahí y te faltó. Entonces tú no puedes doblar así medio centímetro nomás, un poco. Entonces pegas el estrafor aquí. Aquí en el borde. Y lo cose. A medio centímetro, lo hiciste aquí. Después diste vuelta. Y quedó esto bien reforzado. Y cosiste de mano. Ese es el estrafor. El faltó del jeans lo cortaste, o el pantalón lo cortaste. Te faltó tela. Entonces, ese bordecito se pega con el estrafor. Se pega aquí. Este es el estrafor. Se pega así. Juntan las dos. Por aquí pasa la hebra y después doblas y queda así. Ya estamos como terminando. Después
Si me antoja comprar extrafor del mismo color, porque tú dices, necesito un extrafor plomo y todo. Hacer un curso básico costura también es recomendable. Al doblar en ángulo recto, se deja la aguja debajo. Ya está. Esto es lo importante. Voy a coser aquí. Esta parte está abajo, ¿no es cierto? Aquí está abajo. Aquí voy a doblar yo. Entonces, ¿qué hago? Dejo la aguja abajo, levanto el pie, giro. Ya. Y ahí me voy a quedar. Perfecto. O sea, no, lo que doblo es el pedazo de tela. Claro, pero dejaste la puntada ahí y no te quedó una curvatura, Claro. sino que la aguja quedó abajo y ahí giras la tela. La aguja queda abajo. Claro. Giro la tela, entonces la aguja me quedó marcando justo la esquina próxima, ¿verdad? Al usarte... ya, entonces, al doblar el ángulo recto, se deja la aguja abajo, se detiene, se levanta el pie, levante esto, gira en 90 grados la tela, se baja el pie y retoma la costura en la otra dirección. Siempre mirar la relación entre el pie de la máquina y el borde del doblez. Eso lo vimos ya, ¿verdad? Aquí yo voy mirando dónde voy a poner el pie para que me salga todo parejo con respecto al borde de acá, al borde de allá, etc. No cambiar de pie con o por orificio horizontal. Ya. Sabemos que este ya no lo puedo usar porque no tengo la pieza para el zigzag. Ya, porque este era para la noche. Ya, esta. ¿Te fijas que no funciona porque esto está bajo el remache? En la pieza. Eso no cabe la explicación, pero este ya no lo puedes usar. Entonces, ¿qué pasa? Que para usar este, yo tengo que usar un pie, porque ahora voy a coser así. Claro, Tiene que ser este pie. Claro, pero no Como sé, ya no no sé. Ya, pero si después reponen el engranaje de ahí. ¿Habrá? Sí, y yo tengo aquí la piececita para. Ya, para buscar. Ya, es bien buena el zigzag. Esta no es muy porque el zigzag no. Y puntada recta. Siempre mirar la relación de lo mismo. No cambiar el de pie por orificio horizontal, porque se quebrará la aguja, pues no tiene el engranaje, está explicado. Para llenar con hilo el carrete, se pone el hilo de adelante hacia afuera y se calza justo en la rueda. Se me acabó el hilo del carrete. Ya tengo que ponerle más hilo. Entonces, ¿qué hago? Estoy cosiendo con hilo blanco. Ya vamos a... Este de abajo ya no tengo hilo blanco. Me acabó. Entonces, ¿qué hago? Esto es bien interesante. Pongo... Cansada ya, hacemos una pausa. ¿Te explico esto nomás? ¿Hacemos una pausa? Ya. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera y giro. Lo agarro y giro. ¿Está grabando? Sí. Esta situación es muy común. Se me acabó el hilo del carrete y necesito seguir cosiendo. Saco el carrete, aquí lo tengo. Entonces le vamos a poner más hilo porque es el de arriba, el hilo de encima y el de abajo debe ser el mismo color. Entonces estoy cosiendo con hilo blanco. Entonces de adentro hacia afuera y lo meto por un hoyito. De adentro hacia afuera. Giro.
unas 3 veces. Y lo hago, lo pongo ahí. Pero si yo observo, aquí hay una ranura. Esta ranura tiene que coincidir con una pestañita que hay ahí, ¿no es cierto? Tengo que mirar esa ranura que ahora calzó. ¿Cómo sé que calzó? No, no calzó del todo, porque yo al presionar esto, push, ¿no es cierto? Tiene que calzar aquí y tiene que ajustarse, quedarse más pegado. Encajar. A ver, vamos a ver. Esta es la ranura. Ahí hay un hoyito. Ese hoyito tiene que calzar con este. Ahí hay, ¿te fijas que si pones el dedo? Ahí se metió. Y esto al presionar se metió aquí. Entonces, este es el hilo que yo debería haber hecho otra cosa primero. Pero ya suponiendo que yo lo voy a sujetar con la mano, debería haberlo puesto aquí primero. Y lo pongo después aquí abajo. Esto es súper entretenido. Y yo le hago así, el hilo está aquí, ¿no es cierto? Presiono el pie. Pero no le he puesto. ¿No le pasa nada a la aguja con...? No. Ya. Levanto, saco. Listo. Lo vamos a hacer de nuevo. Me faltó hilo. Tengo el carrete ahí. Mira, ya me quedo. Lo paso por aquí. Esta es una situación muy común. Por aquí primero. Aquí tiene un hoyito. Lo metí por el hoyito. ¿Ya? Ahora lo meto en el carrete. De adentro hacia afuera. Chuta, me ha llegado lo mismo. Ramón. De adentro hacia afuera. Hemos explicado ya lo más importante, casi todo. Giramos, giramos. Lo dejamos aquí así, hacia abajo. Hacia abajo. Me fijo dónde está. Aquí está el hoyito que tiene que coincidir con una pieza que hay aquí chiquitita. Ese. Entonces, acá tiene que encajar. No sé si encajó. Ya, ¿cómo sé yo que encajó? Porque al presionar aquí, baja. Tengo todo listo. Y ahora, yo delante lo está sosteniendo con la mano, pero debe ser así. Aprieto el pedal. Y yo hago esto. Aunque lo hace solo, pero si yo quiero darle pongámosle todo el hilo. Levanto. Lo dejamos hasta ahí por ahora. ¿Queda? Ya. ¿Dónde quedamos? Voy a dejar de grabar. Sí. 2, 3.